Muy buenos días. Ya estamos a lunes 17 de junio. La lectura para hoy se encuentra en Proverbios 29 al 31 y en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a meditar hoy en Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Escuchemos la lectura que como cada día nos trae Eli esta mañana. Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias, Eli. Bueno, este párrafo de Primera Tesalonicenses es conocido como el párrafo del arrebatamiento. El término arapto o arrebatamiento es un término que se refiere al traslado de la iglesia, la novia de Cristo, de la tierra al cielo. Ryrie, en una de sus notas de teología básica, dice que la palabra arrebatamiento proviene del vocablo latino rapio, que significa asir o arrebatar en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de algo de un sitio a otro. En otras palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. Es un término que se usa, por ejemplo, para referir al traslado de Felipe en Hechos capítulo 8 para encontrarse o después de encontrarse con el eunuco etíope. También la experiencia de Pablo, en la que fue llevado al tercer cielo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. No cabe duda que se usa de la misma manera en referencia al traslado de la iglesia, aquí en 1 Tesalonicenses 4, donde dice que seremos arrebatados. Ahí el término cobra sentido técnico para referirse precisamente a este evento. Ryrie observa: la palabra griega de la cual tomamos el término arapto aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, traducida arrebatar. La traducción en latín de este versículo usa la palabra rapturo, es decir, la palabra griega que se traduce es la palabra arpazo, que significa arrebatar o llevarse. Y yo quiero en esta mañana compartir con vosotros una reseña de la enseñanza bíblica. Se distingue el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, y esto se enseña explícitamente en Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 57 y en este párrafo de 1 Tesalonicenses. En este último pasaje se observa el siguiente desarrollo del evento que vamos a enumerar a continuación. El verso 16 nos habla del regreso de Cristo. Dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego se nos habla de una resurrección. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la resurrección de los que han muerto en Cristo,
desde el día de Pentecostés hasta este momento. Claro, hay otras citas bíblicas que nos permiten afirmar este hecho. Luego, un rapto. El versículo 17 dice allí: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que aquí tenemos el rapto, que será de los creyentes que aún vivan cuando Cristo regrese, y luego se nos habla de una reunión. Será con el Señor y con los otros creyentes que han muerto, que han sido resucitados, y se produce una reunión en el aire para estar siempre con el Señor. Ahora voy a compartir con vosotros algunas razones para creer en el arrebatamiento pretribulacional. Vivimos días donde personas que lo han enseñado por activa y por pasiva expresan un cambio de pensamiento, de entendimiento, de creencia en relación a esto, y unen el rapto a la segunda venida y dicen que no hay tal cosa como un rapto, una gran tribulación y una segunda venida, sino que hay una gran tribulación y luego un arrebatamiento en el mismo momento de la venida del Señor. Obviamente que respetamos esa manera de interpretar las Escrituras. En mi caso, no me han logrado convencer. Y las razones por las que yo creo en un arrebatamiento pretribulacional son las siguientes. Primero, la naturaleza de la tribulación. La 70ª semana de Daniel, o sea, la tribulación, es el momento en el cual Dios vuelca su ira sobre la tierra por un periodo de 7 años. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17, luego también Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15 y 16. Se describe estos años como el juicio de Dios y el castigo de Dios. Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 15, 4, Apocalipsis 16, 5 al 7. Son citas donde se habla precisamente de una intervención de Dios en juicio, anticipada en Isaías 24, 21 y 22. En segundo lugar, el alcance de la tribulación. Se involucrará toda la tierra y también el castigo a Israel como nación. Jeremías 37, Daniel 9, 24. Si esto es la naturaleza y alcance de la tribulación, me parece inconcebible que la iglesia esté en la tierra para experimentar la ira de Dios. En tercer lugar, los propósitos de la tribulación. Las intenciones divinas serán juzgar a los habitantes viviendo sobre la tierra y preparar a Israel para recibir a su rey. Ninguno de estos dos propósitos tiene que ver con la iglesia. En cuarto lugar, la unidad de la tribulación. Es la 7ª semana de Daniel. En Daniel capítulo 9, verso 24, dice explícitamente que es una semana que pertenece a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En quinto lugar, la exención de la tribulación. La iglesia es la novia de Cristo y la iglesia es el objeto de su amor, no de su ira. Sería una contradicción total de esa relación que la iglesia pase por los juicios de la tribulación. Podríamos detenernos en Romanos 5:9, en 1 Tesalonicenses 5:9, en 2 Tesalonicenses 2:13 o en Apocalipsis 3:10, donde Dios le promete a la iglesia librarla de la ira venidera,
que ha de venir sobre el mundo entero. En 1 Tesalonicenses 1:10, la palabra ira es enfática en el texto griego, estando al final de la oración, y también es definida por el uso del artículo. Estos dos factores muestran que no es cualquier ira a la que se refiere, sino que es una ira específica, la ira de la tribulación. Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, ha prometido salvarnos también de la ira venidera. Y finalmente, la secuela de la tribulación. Las señales de Mateo 24 y otros numerosos pasajes fueron dados a Israel referentes a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ninguna señal es dada a la iglesia en cuanto al rapto, lo que quiere decir que vendrá súbitamente, como afirman los que somos llamados pretribulacionistas. Se le dijo a la iglesia que debe vivir a la luz de la venida inminente del Señor para trasladarla a su presencia. Amados hermanos, nosotros no estamos esperando la manifestación del anticristo. Estamos esperando a Jesucristo. Estamos esperando al Salvador, aquel a quien esperamos ver cara a cara, aquel que viene para librarnos de la ira venidera. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por esta esperanza bienaventurada y gloriosa. Danos luz y sabiduría y humildad para buscar en tu palabra la verdad que ella nos enseña y aferrarnos a esa esperanza gloriosa de que un día contemplaremos tu rostro en perfección. Gracias por amarnos y salvarnos. Gracias, Señor, porque vienes pronto a buscarnos. Recibe nuestro clamor y como termina el Nuevo Testamento, así decimos hoy: ven, ven, Señor Jesús, ven pronto. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles y mañana martes volvemos a encontrar.